Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Entramos a la palabra de Dios y yo quisiera que habláramos varias cositas sobre esta época que estamos nosotros conmemorando a partir de hoy y que le vamos a llamar la Semana Santa. Cómo le llame usted no nos interesa. Hay gente que se pone a pelear por insignificancias. No, es que no es Semana Santa, se le debe llamar Semana Mayor. Hermano, llámele como quiera. Ojalá que su actitud de respeto, de gratitud a Dios por la resurrección de Jesucristo sea lo más importante. Pero ¿qué nombre le pone a la semana, hermano? Usted decide. Otra cosa, hay gente que está criticando a los que salen a pasear, es que aprovechando esta semana, en lugar de estar adorando a Dios, se van a pasear. Hermano, que no vaya a ser envidia, ¿verdad? Déjelos que paseen, que aprovechen sus días de descanso. Si usted y yo no pudimos hacerlo, estemos contentos en nuestra casita, y los que pudieron viajar, que allá donde estén se acuerden de Jesucito. Por eso deberemos de orar, no ponernos a criticar. Pero fíjese que hay cosas bien importantes que tenemos que saber o recordar, porque usted sabe, hermano, que el diablo está luchando mucho porque la gente crea en tonteras, en cosas diferentes a lo que la Biblia dice. Y yo recuerdo, fíjese usted, cuando yo era patojito hace muchísimos años, mi abuelo fue iniciador del evangelio en el departamento de San Marcos, y allá los apedreaban, las tejas de la casa de mi abuelo siempre rotas porque los llegaban a apedrear porque eran protestantes. Y nos decían la palabra protestante en una forma ofensiva para humillarnos, porque los protestantes éramos peor que perros, ¿verdad? Y así fuimos creciendo, o fue creciendo el evangelio con la acusación de la otra religión, señalándonos a nosotros de gente como que no éramos importantes, gente de segunda, tercera clase, los protestantes. Gracias a Dios, en su misericordia, Dios alcanzó a nuestra patria, y ahora tenemos un alto porcentaje de cristianos evangélicos. Cada quien tiene su forma de ser, yo no voy a criticar, pero el evangelio ha crecido y ahora ya no nos llaman protestantes en el sentido de ofendernos, ¿verdad? Porque ahora somos muchos, y ahora desde que un papa les llamó a la reflexión a sus seguidores, les dijo que éramos los hermanos separados. Y entonces ahora ellos tienen que evangelizarnos a nosotros, dice, para alcanzar a los hermanos separados. Y entonces, como hemos crecido, gracias a Dios, pues ya no nos dicen protestantes en el sentido de que nos destruían, nos lastimaban. Yo recuerdo que cuando era niño me decían, ustedes los protestantes vienen de Martín Lutero, en cambio nosotros los católicos somos la verdadera iglesia y nosotros venimos de Jesús. Y yo no sabía qué contestar, fíjese. Y a veces yo solito me ponía a interrogar y decía, y peor si los católicos de verdad, ellos están en lo cierto y nosotros los protestantes somos los que estamos en mentira. Si los católicos vienen de Cristo y nosotros venimos de Lutero, entonces estamos mal. Y miren, yo no entendía un montón de cosas. Y el diablo vive poniéndonos dudas para que dudemos de Dios. Nunca le ha pasado a usted que en alguna ocasión se preguntó, ¿y existirá Dios? ¿Será que Dios existe? Y en alguna ocasión de patojito yo pregunté, ¿será que Dios existe? ¿Y qué evidencias? ¿Cómo nos enseña? ¿Quién nos enseña para que estemos firmes en que sí existe Dios, hermano? Es una realidad, pero la verdad es que yo no sé cómo explicarlo, o de patojo pues no sabía cómo explicarlo y cómo estar seguro de que Dios existía. Otro punto, pero grave, hermanos, es que el diablo ha luchado por ponerle a la gente, imagínese usted, el que Jesucristo no resucitó, por ejemplo. Y ese es un elemento que un montón de burladores han levantado de muchas maneras, ¿verdad? Yo estaba compartiendo en Buscando de Dios en mi iglesia, que hay comentaristas que dicen
que Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo. Imagínese usted con toda la evidencia que la Biblia tiene. Pero Jesús sufrió un desmayo. Y entonces cuando lo bajaron desmayado, no muerto. Y a sus amigos lo revivieron, lo animaron. Y ya cuando estuvo reanimado y ya bien, entonces se fue a la India. Y en la India tuvo familia. Hermanos, qué forma de pisotear el nombre de mi Señor Jesús. Y entonces alguna gente ignorante se va detrás de ello, ¿verdad? Y va creyendo eso, y entonces niega la divinidad del Señor Jesús, niega la resurrección del Señor Jesús, y de ahí aparecen las sectas. Usted sabe que hay una secta tremenda que vive tocando puertas y que nos viven diciendo de que Jesús no es Dios, solo Jehová es Dios, pero Jesús no, porque Jehová hizo a Jesús. Y hermanos, se queda uno admirado de todas las torceduras que existen. Últimamente ha aparecido un grupo diciendo que Jesucristo viene dentro de pocos días, ¿verdad? Creo que es en mayo que viene, y que ya viene Jesucristo. ¿Cómo se atreven sin el respaldo bíblico a garantizar que ya viene Jesucristo en su segunda venida? Ya van a ver que después de que esto pase y que estos burladores se queden engañados, van a inventar algo, porque así principian las sectas, cuando inventan cosas que la Biblia no respalda. Hermano, tenga mucho cuidado, no se vaya, por favor, detrás de cosas sin importancia que le van a torcer. Lea Biblia, estudie Biblia, porque si no, el diablo anda viendo a quién tuerce, a quién engaña, y ahí viene la apostasía. Cuando hablamos de la resurrección del Señor Jesús, hermano, está bien evidenciada la resurrección de Jesucito. Y yo lo voy a tocar hoy y el domingo entrante este tema para confirmar según la Biblia, no que yo lo diga, porque que yo se lo diga a usted no tiene mucha importancia, pero basados, fundamentados en la Biblia, nosotros tenemos que estar seguros primero de que el Señor Jesús murió, porque si Jesús no murió, sino que tuvo un desmayo, como dicen estos charlatanes, entonces si Jesús no murió, nosotros no somos salvos, porque Él no pagó por nuestros pecados. Imagínense a dónde llega el diablo con esto. Nosotros sabemos que Jesús murió, hay evidencias de que murió, y también sabemos que resucitó. Y eso lo dice la Biblia, los 4 evangelios, y a cada rato se menciona, el apóstol Pablo lo dice, pero dice en Mateo 28, que aquí lo tengo para que ustedes lo oigan: pasado el día de reposo, entendemos cuál es el día que sigue, ¿verdad? Al amanecer del primer día de la semana, domingo, hermanos, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Es que ya lo había anticipado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Se habla mucho de que, incluso aquí en la narración bíblica, los líderes judíos pagaron mucho dinero para que se levantara la opinión de que los discípulos del Señor movieron la piedra, se robaron el cadáver de Jesús. ¿Y para qué me voy a robar yo un cadáver, hermano? Miren cuántas cosas que tenemos que ir poniendo en peso para que veamos evidencias sobre el Señor Jesús. Primero, su muerte. El Señor Jesús sí murió. Y yo le voy a tratar de decir en estos minutitos a usted que Jesús murió. Fíjese que los colgaban en la cruz, así dicen los comentaristas, los que saben, y ellos al estar colgados les faltaba la respiración, les costaba respirar, pero como con sus pies ellos se empujaban un poquito y ahí respiraban, y mientras ellos tenían fuerza para empujarse un poquito hacia arriba, pues con los pies empujando su cuerpo para arriba, podían respirar. Y cuando ya era mucho el sufrimiento, ¿qué era lo que hacían los soldados? Les quebraban las rodillas. Pero ¿cuál era el objeto de quebrarle las rodillas?
que así ya no pudieran empujarse y morían asfixiados, no podían respirar, imagínese usted. Y entonces esto pasó con los dos ladrones que estaban a la par de Jesús. Cuando quisieron llegar con Jesús y dijeron que le iban a quebrar las piernas también al Señor para que él ya no pudiera respirar, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Ellos lo comprobaron. Además de ello, le metieron una lanza en su costado, ¿se acuerda usted? Y dice la narración de Juan que salió agua y sangre. Pregúntele usted a los médicos, yo no soy ningún médico, que cuando a una persona se muere, todo lo que es la sangre, se separan los elementos y aparece agua separada de lo que es el plasma, de lo que es la sangre. Y entonces cuando sale agua y sangre es otra demostración de que la persona está muerta. Ahora, no se lo digo yo, lo dicen los médicos, pero los narradores del evangelio, los evangelistas, ellos no sabían mayor cosa de ciencia. Ellos solamente vieron que al penetrar la lanza en el costado del Señor salió agua separada de sangre. Y ahora estamos comprobando de que Jesús murió. Bueno, Jesús murió y ahí usted sabe que a las 3 de la tarde murió y que fueron a pedir su cuerpo. Yo me imagino que a las 4 de la tarde pidieron el cuerpo, les autorizaron que lo sacaran. Estaban admirados de que ya estaba muerto y les quedaba poquito tiempo porque a las 6 de la tarde del viernes principia el descanso para ellos. Las mujeres ya no tuvieron ni siquiera tiempo de ir a embalsamarlo como acostumbraban. ¿Por qué? Porque ya era el descanso y dijeron lo vamos a dejar para cuando termine el descanso. Las primeras horas del domingo venimos a embalsamarlo. Bueno, hermanos, voy a continuar con este tema el próximo domingo. Solo quiero decirles, Jesús resucitó y Jesús es nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.